Cuando uno escucha que debería ser disciplinado, puede sonar muy pesado y a veces puede ser aterrador, porque te quedas con la idea de que ser disciplinado requiere un esfuerzo mayor del que has estado dando. Requiere estar full metido en una tarea, ya sea en una lectura, estudiando o en una cuestión del trabajo, en algún proyecto en el cual olvídate de salir, olvídate de los amigos, olvídate de las distracciones, olvídate de dormir horas correctas de sueño, sino es dedicar lo mayor que puedas, casi prácticamente toda tu día, toda tu vida en eso, ¿no? Y creo que esto se está llevando al extremo porque siento que el ser disciplinado no es tal cual esa palabra de abandonar todo y enfocarte en eso. Siento que es una muy mala idea. En el libro de Hazlo también que no puedan ignorarte de Cal Newport, él nos propone la idea de que el dominio, ya sea de una habilidad, de una tarea, de un trabajo, supera la pasión. Y yo creo que todos en algún momento pasamos por la idea de no saber qué estudiar, no saber qué trabajar, no saber a qué dedicarnos, qué es lo que realmente llama nuestra atención, qué es lo que nos apasiona ahora con tantas opciones que tenemos, que no está mal. No está mal querer trabajar o dedicarte a algo que te gusta, que te apasiona, está bien y es algo que todos buscamos, ¿no? Pero sí pienso que no debería de gustarte algo tanto o apasionarte algo al 100% para que tú puedas disfrutarlo. En el libro nos plantea que tú puedes disfrutar algo por el nivel de dominio que tengas sobre ello. Si tú eliges un idioma porque te gusta, porque te llama la atención y te metes a una escuela o a un curso, bueno, pues tu mente adopta la mentalidad de dominio, de disciplina, de esfuérzate más, estudia horas intensas, no te distraigas, incluso desvélate si es necesario. Pero no creo que debamos llegar a tal magnitud, ya sea que, bueno, te confiaste, no fuiste al ritmo y tengas que presentar un examen para que te den el certificado y bueno, ahí sí, ¿no? En los últimos días te esfuerzas, te desvelas y estudias hasta más no poder. Pero cuando tú empiezas a dominar el idioma, cuando tú te empiezas a familiarizar con él, que al principio sí pudo haber sido un poquito pesado, un poquito estresante, porque pues no estabas acostumbrada al ritmo del estudio o te costaba trabajo poder concentrarte y tomar atención, ¿no? Pero ahora ya tienes un nivel donde dices, híjole, ya puedo hablarlo sin ningún problema o puedo tener una conversación más amena, te empieza a gustar el idioma y te das cuenta de que realmente eres bueno para estudiar. Yo aquí te preguntaría, ¿eso fue por pasión o motivación? Porque si realmente lo piensas, hay personas que les gusta un idioma, pero no se esfuerzan para aprenderlo. Ahora más que nunca podemos aprender sobre cualquier cosa. Podemos agarrar nuestra laptop y buscar en Google, en YouTube, cualquier cosa que queramos aprender que se nos hace interesante. Podemos ver tips, videos, tutoriales, ¿no? Podemos incluso enseñarle a nuestro algoritmo que nos empiece a enseñar, a mostrar cosas interesantes. Y todo esto está muy bien, está muy padre. Podemos soñar, hacer esto o aquello, pero ¿de qué nos sirve todo esto si no desarrollamos ciertas habilidades? ¿Cómo desarrollas esto? ¿Cómo te concentras mejor? ¿Cómo desarrollas ciertas metas, habilidades que necesitas para aprender X cosa de manera más efectiva? ¿Cómo salgo de la comodidad? ¿Y por qué hablo de todo esto? Bueno, aparte de que soy una persona curiosa, que me gusta aprender, la realidad es que por muchísimo tiempo no hice nada con estas curiosidades que yo tenía. Simplemente me limité a poner excusas. Ok, me gusta esto o aquello y pensar que no era lo suficientemente inteligente para eso. Decir, bueno, es que yo no tengo la economía para poderme ir y viajar a otro país y estudiar. Sentir el no tener el apoyo emocional familiar para que me animen, para que me apoyen, me alienten a conseguir esas metas. Por una u otra cosa siempre decía, no. Pero últimamente cada vez siento más esa curiosidad de querer aprender ahorita lo que me está llamando la atención. Ese deseo es como si se hiciera cada vez más grande, como que más inquietante. Quiero estudiar varias cosas, la realidad, y puede ser que algunas las logre y otras no. No lo sabré hasta que me proponga hacerlo y si la vida me da para hacerlo, ¿no? Pero algo que sí es seguro es que nosotros, aunque no tengamos como ciertas oportunidades o tengamos algunos límites, como dije, el querer viajar y estudiar a otro país, que ese es uno de mis grandes metas y sueños y oro por ello.
Pero ahorita tenemos la gran oportunidad de poder tener el acceso a Internet. Podemos aprovechar las oportunidades tan grandes que tenemos de acceso tan sencillo a material que antes no era posible. Ahorita hay un montón de universidades que tienen recursos gratuitos en sus páginas que hace 20 años era casi imposible. O sea, tenías que meterte a esa universidad si querías tener el conocimiento sobre algo. Y ahorita ya las universidades lo tienen abierto. Podemos buscar herramientas de aprendizaje, de memorización, cómo disciplinarnos y organizar nuestra semana. Estamos realmente en una muy buena época para hacerlo. Pero al mismo tiempo hay un gran problema de atención. Hay muchos libros que hablan sobre la concentración, cómo tener éxito, cómo desarrollar hábitos, habilidades, cómo ser más disciplinado, cómo tener sistemas para nuestro día a día. Y todo esto sí son buenos recursos. Podemos sacar tips, podemos sacar consejos, maneras diferentes de ver, de aprender, ¿saben? Pienso mucho, ¿por qué la gente que tiene tanto éxito o alcanza mayores cosas, a diferencia de nosotros como creyentes? Puede que alguien me diga, Andrea, pues es que es lógico, porque ellos se enfocan en sí mismos, se enfocan en esta vida, en las cosas materiales, en querer obtener, y esa es una vida que te aleja de Dios, es una vida que se concentra solo en tu bienestar y puede ser egoísta y vanidosa. Y sí, en cierto punto esto puede ser verdad, pero aún así pienso si eso sería demasiada excusa para nosotros no aportar. Puede que alguien me diga, Andrea, es que eso es lógico. Se enfocan en sus propias vidas, en su bienestar, en las cosas de este mundo. Y es una vida que te lleva y que te aleja de Dios. Es una vida que se puede volver orgullosa, vanidosa. Y aunque sí, en cierto punto esto puede ser verdad, pienso si eso sería suficiente excusa para nosotros quedarnos sin aportar. En el libro Verdad Total de Nancy Pearcey nos dice que hay una falta de claridad de cosmovisión cristiana. Sí, podemos tener una base firme en el Evangelio, vamos a la iglesia el domingo, vamos a las reuniones en la semana, hacemos nuestras disciplinas espirituales, pero cuando se nos dice de cómo eso impacta nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros estudios, no hay una claridad. Alguien pudiera decir, no, sí, o sea, agregamos unas actividades, como por ejemplo, en el trabajo podemos ser una persona honrada, una persona responsable, una persona amable, una persona que comparte el evangelio cada vez que se puede, pero se queda hasta ahí. Porque creemos que no debemos de meter tanto nuestras creencias en el trabajo o a cualquier lugar que llevemos. Es como si en un bolsillo tuviéramos la vida cristiana y en el otro bolsillo tuviéramos el trabajo, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestra vida social con aquellas personas que a lo mejor no son creyentes. Estamos haciendo una separación de vida religiosa y vida ordinaria, cuando esto no debería ser así, porque el evangelio es la realidad total de todo. Pensamos que servir a Dios es en un ministerio o en un servicio de la iglesia, pero Nancy nos dice que la manera en la que nosotros servimos a un Dios creador es siendo creativos con los dones y talentos que nos ha concedido. La manera en la que nosotros expresamos la imagen de Dios es siendo creativos y edificar en donde estemos. Nuestra vocación no consiste solo en entrar al cielo, sino cultivar la tierra. No solo salvar almas, sino también servir a Dios en nuestro trabajo, lo que hacemos en ello. Pensamos más en las bendiciones, en nuestra lista de disciplinas espirituales, poder tacharlas, pero no hacemos lo mismo en las otras áreas de nuestra vida. Nos conformamos con una vida cómoda, asistir 2, 3 veces a la semana a la iglesia, si es que bien nos va. Pero ser cristiano significa embarcarse en un proceso de por vida de crecimiento en la gracia, tanto en la vida personal, que es la santificación, como en la vocación, que es la renovación cultural. En nuestro trabajo somos las manos, los ojos y los pies de Dios. ¿Dios puede actuar de manera sobrenatural? Sí. Vemos muchas reuniones que se hacen de profetas de sanidades, ¿no? Y no digo, lo quiero aclarar desde ahorita, no digo que Dios no pueda actuar de esa manera, Dios no puede hacer milagros, pero estamos más metidos en eso, hacemos más escándalo, más ruido de, oigan, promocionando, de va a haber sanidades, te van a dar una palabra profética. Y yo sé que alguien puede decirme, es que Andrea, tú no entiendes al Espíritu Santo cómo se mueve, eso no lo entiende cualquiera. Miren, no es que Dios no pueda actuar, pero esos lugares, perdón con la palabra, a veces parecen más un show
todo desordenado, porque Dios, recordemos que es un Dios de orden. Parece más todo eso que algo que esté centrado en la Biblia. Dios puede sanar a los enfermos de manera milagrosa, como lo hizo Jesús en el Nuevo Testamento, sí, pero actúa igualmente de la misma manera a través de la labor de los enfermeros, de los médicos, de los profesionales de salud. ¿Puede destruir un ejército enemigo milagrosamente? Sí, pero en la vida cotidiana, Él nos protege del mal mediante los policías, los abogados, los jueces. Estos ejemplos de áreas que mencioné, no es que nosotros hagamos esas profesiones para Dios, sino que estas áreas son una manera de participar en la obra de Dios. Uno puede pensar que tratamos de imponer nuestras creencias a los demás o que intentamos manipular, acomodar el evangelio a las necesidades de la cultura. Pero debemos de recordarles a los demás y recordarnos a nosotros mismos que el medio de la salvación es la cruz. Pero por la gracia de Dios podemos causar una importante diferencia en cualquier entorno donde estemos. ¿Sería esto fácil? Probablemente no. Más ahora que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si nosotros intentamos oponernos ante las injusticias, tal vez sufriremos por ello. Tal vez no tendremos tanto éxito. Pero esto no debería ser algo nuevo para nosotros, porque Cristo ya nos lo había dicho. Si a Él lo rechazaron, ¿qué podemos esperarnos nosotros? ¿Acaso nuestra cosmovisión cristiana no responde a las preguntas fundamentales con las que todos batallan a veces? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la verdad esencial? ¿Hay algo digno por lo que vivir? Podemos saber qué enseña el cristianismo, pero muchas veces ignoramos por qué es verdadero. Porque si no existe Dios, entonces, ¿qué puede servir de base para la verdad objetiva y universal? Nancy nos dice, una vez que uno descubre que la cosmovisión cristiana es realmente verdadera, vivirla concretamente significa ofrecer a Dios todas las facultades, prácticas intelectuales, emocionales, artísticas, para dedicarle a Él cada área de la vida. Pensar en la vida religiosa y ordinaria por separado se vuelve impensable, porque uno reconoce que no se trata de un mensaje de salvación, que sí es lo principal y primordial, pero sino de la verdad acerca de la realidad entera. La palabra de Dios pasa a ser una luz para todas nuestras veredas y proporciona principios fundamentales para someter cada parte de la vida al señorío de Cristo, para glorificarle y cultivar su creación. Date cuenta que es muy interesante que no dice para someter tu vida, sino cada parte de la vida, prácticamente todo lo que vemos, todo lo que hay en la sociedad, en la cultura. Esa es la vida del Señor. Realmente todo fue creado por el Señor. Que nosotros hayamos dejado que los demás hagan esa separación, ese dualismo, es muy diferente. Ahora entiendes por qué empecé el video con la disciplina. Cuando nosotros recordamos, entendemos qué es la cosmovisión cristiana, hace coherencia con la importancia de ser disciplinados. Estamos tan metidos en la gratificación instantánea, estamos tan distraídos que no estamos contribuyendo a lo que de verdad deberíamos de hacer, para lo cual Dios nos creó, para lo cual Dios nos llamó. Ahora sí, que no estamos haciendo nuestra chamba, como quien dice, y me estoy incluyendo, porque siempre hay alguien que dice, ¿y tú qué estás haciendo? Me estoy incluyendo. Es importante ser conscientes y decidir a qué le estamos dando nuestra atención. Las grandes empresas saben que para poder obtener nuestra atención es ofreciendo gratificación instantánea por medio de los videos tan largos como cortos. Se han percatado que los videos más virales suelen ser los más absurdos, algunos sí divertidos, pero otros dan mucho de qué hablar. Y los videos que aportan educación, pensamiento profundo, que sí habrá algunos que tendrán buenas vistas, pero hay otros que ya no tanto. Y ese tipo de videos cada vez están siendo más escasos. Porque esta clase de videos requiere atención, concentración. ¿Por qué crees tú que tu celular es tan adictivo? Porque no requiere nada de esto, solo consumir. Me he estado enfocando y dedicando de verdad usar menos el celular, lo que sea menos posible, y si uso el celular que sea con una tarea en específica. Y para hacerlo menos atractivo, hay gente que lo pone en blanco y negro porque los colores llaman la atención. Yo no he llegado a ese grado, pero he desactivado, las notificaciones. Porque cada vez que tú escuchas una notificación promete una recompensa instantánea incluso antes de abrirlo. Esto para las compañías es genial porque les hace que tú estés en el celular.
pero para nosotros es perjudicial. El estudiar, leer, ser dedicado da frutos días o semanas después, con una buena calificación, un examen aprobado, cuando terminas un libro. Y frente a la gratificación instantánea, la disciplina y los hábitos pierden siempre, a menos que tú rediseñes el sistema para activar microrecompensas de manera natural. O sea, podemos volver a reentrenar nuestro cerebro para que tenga esa dopamina de manera natural, que lleva un poquito más de tiempo, sí, pero es mejor. Si nos la pasamos constantemente cambiando a diferentes fuentes para obtener estas gratificaciones, un momento estamos en Insta, luego unos minutos nos fuimos a TikTok, luego nos fuimos a Facebook, luego a Netflix, luego a YouTube, luego volví a regresar a Insta. Estamos cambiando nuestra atención para poder obtener estos puntos de placer. Lo que estamos haciendo es que estamos dividiendo nuestra mente. Nuestra mente no se está concentrando en nada en absoluto y cada vez va a ser imposible concentrarse. Por eso cuesta tanto trabajo dedicarle 15, 20 minutos a tu lectura, pero no te cuesta trabajo dedicarle media hora a las redes sociales. ¿Te das cuenta del gran daño a nuestra salud mental y a la sociedad a la vez? Porque no estamos enfocados en ser mejores médicos, ser mejores abogados, ser mejores economistas, ser mejores médicos. No estamos enfocados en una vocación y no solamente en ello, sino ser mejores en nuestra familia, mejores en nuestro trabajo, mejores en nuestro grupo de amigos, mejores con nuestros vecinos, aportar a nuestra comunidad. Sí, entiendo que hay gente que dice, es que ¿para qué me esfuerzo tanto en estudiar? Años y años de estudio para que trabaje muchísimo tiempo y me paguen muy poco. Me paguen para que no haya oportunidades de crecimiento y me paguen el sueldo mínimo. ¿Para qué me sirve aportar a la sociedad si la gente, en fin de cuentas, sigue siendo mala? No le interesa. Yo quiero hacer un bien y siempre hay alguien que busca hacer el mal, ¿no? Pero si nosotros seguimos con esa mentalidad, ¿cómo pensamos que va a haber un cambio? ¿Cómo podemos esperar que con una mentalidad tan fragmentada, incapaz de concentrarse, se nos pueda ocurrir algo excepcional que transforme nuestra sociedad, la economía, nuestro país, la filosofía? Y aquí principalmente entramos nosotros, los que creemos en Dios. ¿Qué estamos haciendo? Porque esa es nuestra meta, aportar a nuestra sociedad de aquel que conocemos, que es la verdad total. Tal vez la gente allá afuera puede decir, ok, no tienen esa visión y dicen solamente es a lo malo, mejor me voy por lo más fácil, pero no tienen ese entendimiento. Y tú y yo tenemos ese entendimiento y estamos haciendo lo mismo. Es incongruente a lo que creemos. Antes había más ideas de crecimiento, de ayuda, de aporte a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque no estaban tan distraídos. Ahora el celular no para de sonar con notificaciones. Abres tu lap y te llegan correos y después de los correos te vas a otra cosa. Prendes la televisión, que yo sé que muchos jóvenes ya no ven casi la televisión, son más la gente adulta, ¿no? Pero hasta en eso no hay distinción en la edad, porque cualquier pantalla que tú enciendas intentará robar tu atención. Antes sí, no estaban tan avanzados en tecnología y a lo mejor eso hacía que se tardaran más en aportar o en descubrir cosas. Pero es un hecho que podían concentrarse mejor, estaban enfocados en una cosa y eso daba buenos resultados. Lewis escribía de una manera donde siempre veía y le daba énfasis a las cosas cotidianas, porque podía contemplar mejor. Pasaba días reflexionando en una idea que lo llevó unos años plasmarlas en los libros, pero que revolucionaron la literatura. Y varios de sus libros son tan importantes en la vida cristiana para poder entender muchos problemas del corazón. ¿Por qué deberíamos desarrollar otra vez nuestro enfoque? Importante, ayuda al aprendizaje rápido, facilita nuevas ideas. ¿Por qué? Porque nuestras conexiones neuronales están centradas en una sola cosa que se va formando. Están fortaleciendo esa conexión, a diferencia de que si estás constantemente distraído, pues estás interrumpiendo estas tareas y no hay una conexión estable. Es como si enviaras señales a todos lados y a nada a la vez. De esta manera, tú no aprendes realmente y no obtienes conocimiento. Por eso tu atención es redirigirla a una cosa a la vez y esas conexiones neuronales se van desarrollando haciendo un camino específico cada vez donde se va fortaleciendo, se consolidan las ideas y se vuelve un conocimiento a largo plazo o incluso permanente. Para que esto sea así tienes que eliminar todas las distracciones. Si te vas a poner a estudiar, celular o todo aquello que sabes que te va a distraer a un lado.
lejos o fuera de tu habitación. Si te vas a poner a trabajar, enfócate solo en ese trabajo, de preferencia sin ruido. Si vas a hacer una manualidad o algo, nada más que tú obtengas en tu área donde vas a trabajar aquello en lo que te vas a concentrar. No necesitas tener 1000 cosas a la vez, solo lo que vas a usar. Cuando lees, pon en tu mesita tu lectura, tu café y ya. De vez en cuando puedes escuchar música sin ruido, sí, está bien, pero de preferencia, nada de distracción, tú tranquilo, mira. El punto es volvernos a concentrar en una sola cosa, que nuestra mente sepa que nada más esto es lo que vas a hacer. No tienes por qué estar dispersándote. Cuando te enfocas en una cosa, te conviertes en una persona más feliz. ¿Cuántas personas no hemos visto que están cayendo en la ansiedad, en la depresión? Están todo el tiempo pegados en el celular revisando una cosa tras otra y es inevitable que no caigan en la comparación, que no vean la vida realizada de las demás personas, que no se pregunten, híjole, ¿por qué ellos llegaron a eso y yo no? Yo tengo tantas metas, tantos sueños, me he esforzado tanto y siento que no avanzo. Y empiezan todas estas cuestiones que por lógica te hacen sentir mal, te hacen sentir peor, no te hacen ver las cualidades y los talentos que tienes, y no empiezas a ver todo lo contrario. O sea, tu propio enemigo eres tú. Tu mente trabaja en contra de ti. ¿Pero por qué? Porque tú llevaste a que tu mente pensara de esa manera. Cuando te centras más en ejecutar, en terminar, te hace sentir más realizado, más cerca de tu meta, más productivo y que tienes la capacidad de hacer más cosas. Sientes una satisfacción porque ves y agradeces por las capacidades que tienes y por las oportunidades que tienes. Todo esto lo perdemos de vista porque estamos más viendo la vida de los demás, cómo avanzan más rápido o esto y el otro, en vez de nosotros vernos, ahora sí que a nosotros mismos, ir a nuestro ritmo y ver qué es lo que tenemos que ajustar, qué es lo que tenemos que quitar. Pero si estamos más en las distracciones, no nos vamos a percatar que esas distracciones también son un problema. No se trata de volverte adicto al trabajo o ser súper productivo. Cuando tú te enfocas en una tarea, te das cuenta que puedes terminar más rápido, que puedes acortar el tiempo de dedicación a ello y que puedes organizarte y tener bloques para cada cosa. Cuando yo editaba mis cosas, me gustaba poner un podcast o una serie, porque yo sentía que trabajaba mejor y trabajaba más ameno. Pero la verdad es que tardaba muchísimo más tiempo en trabajar y después de un buen rato me dolía mucho la cabeza. Cuando empecé a quitar las distracciones y empecé realmente a enfocarme en una cosa sin tener ruido de fondo, simplemente hacer lo que me correspondía hacer, ¿qué crees? Que me di cuenta que mi tiempo de edición, que a veces me tardaba 4 horas en editar un video de 20 minutos, porque aparte de que tenía mucho que cortar, lo podía terminar ahora en 2 horas. Me di cuenta que puedo ser más eficiente, que me concentro mejor, que tengo tiempo, ese tiempo que no sabía que tenía porque me llevaba más tiempo en hacer mis tareas. Estoy intentando utilizar ese tiempo retomando aquellas cosas que yo tanto quería hacer, pero que siempre decía que la verdad no tenía suficiente tiempo. Cuando estás totalmente libre de distracciones, te das cuenta que puedes hacer más y que tienes más tiempo para dedicarle a aquello que tanto quieres, como aprender un nuevo idioma. Y quiero terminar con esto que dice Nancy Pearcey. La Biblia describe la manera en que fuimos creados y cómo debemos funcionar, y cuando seguimos sus preceptos somos más felices y más sanos. La mejor explicación de los datos positivos es que nuestras vidas están alineadas con la estructura objetiva de la realidad. Así que espero, como siempre, que este video te anime a enfocarte en verdad en lo que importa, que usemos los dones y talentos que Dios nos ha dado para poder reflejarlo y poder glorificar su nombre. Poder realmente influenciar a otras personas para hacer cosas mejores. Nosotros tenemos que ser esa sal y esa luz, como siempre lo repito, es donde quiera que vayamos. Que las personas cuando estén a nuestro alrededor, para ellos sea más difícil ser malas personas y ser buenas personas sea algo de manera natural. Así que me gustaría saber qué piensas tú, tenlo en los comentarios y como siempre que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones. Hola a todos, la clave de mi productividad está aquí en la Biblia. Si oras y confías, verás cómo todo fluye y produce.